En cuanto al control de la enfermedad, nuevamente este concepto de que no puede tratarse solamente una parte de la población, debe hacerse el tratamiento a toda la población para garantizar que no queden animales como portadores. Y debe repetirse, ya que muchos de los productos no son ovicidas, por lo tanto la eclosión de los huevos nuevos va a llevar a un estadio adulto que hay que contarlo nuevamente dentro del mes. No es el caso de los endectocidas, que sí, sistémicos, que hacen un control del piojo que va por encima del tiempo de vida de los huevos que se eclosionan nuevamente y transforman en adulto, de manera tal de que el control es suficiente con una sola aplicación. Vamos a hablar ahora de dentro de los ectoparásitos insectos, de aquellos que generan dos patologías muy importantes en la producción bovina. Una son la miasis y la otra son la mosca de los cuernos provocada por la hematovirricans. Empecemos entonces por la miasis, que son una enfermedad ocasionada por la infestación de larvas de moscas. Aquí vemos las distintas especies de mosca y los distintos cuadros patológicos que generan. La cocliomia, que es, fíjense, omnivorax, significa que esto surgió percibida o encontrada como una patología en el humano, es la bichera común, que está en distintas especies. El oestrus es ovis, es el que genera una larva que ingresa genera una patología dentro de la cabeza del ovino y el caprino. Los gastrófilos son los que ocasionan en los equinos una enfermedad en estómago e intestino, conocida vulgarmente como gusano de cuajo, ya lo vamos a ver. Y por último, la dermatomia hominis, que es una enfermedad que también se percibe en el humano y en otras especies, llamada ura, es decir, donde una sola larva emerge a través de la piel. Entonces, la miasis es una enfermedad parasitaria que está ocasionada por larvas de mosca que afectan tejidos de vertebrados, incluyendo al humano. Hay dos formas de miasis. Una es obligatoria, donde las larvas son parásitos obligatorios, están sobre el hospedador y necesitan estar permanentemente sobre el hospedador para continuar su desarrollo, y subsisten siempre y cuando haya tejidos vivos para progresar en ellos. Y facultativas son dípteros, que son oportunistas, es decir, las hembras pueden depositar huevos sobre excrementos, cadáveres de materia orgánica, y en situaciones muy particulares pueden hacerlo también sobre organismos vivos. Entonces la cocliomia omnivorax es la miasis común del ganado y del perro. Cada vez que vemos una bichera está asociada a esta especie. Es una mosca cuya larva es parásito obligado en todos los vertebrados, incluido el hombre. Y los huevos la hembra lo deposita exclusivamente en una herida donde haya secreciones o sangre, no en tejido muerto o en materia fecal. Puede ser verdes o azules, son las clásicas moscas que están dando vuelta. Aquí tenemos el ciclo de la cocliomia. La hembra ovipone sobre la herida, los huevos
a las pocas horas eclosionan y se convierten en larvas, y esas larvas en 7 días se convierten en pupas. Las pupas se desprenden y caen al suelo, y de allí emerge en la mosca adulta alrededor de 10 a 14 días. Es decir, hay una parte que se desarrolla en la herida del animal hasta que se desprende la pupa y cae al suelo. Y es en la tierra donde se convierte la pupa en adulta, y la adulta vuela y está en su vida aérea. En el ciclo entonces de la mosca, la hembra pone un montón de huevos en cada postura, más o menos 200 a 400, que se en un sitio en un diámetro de 1 centímetro aproximadamente, que comúnmente se le llama queresa en el campo, y es esta imagen que vemos aquí. A lo largo de la vida, la hembra puede llegar a poner hasta 3.000 huevos. Los huevos se orientan hacia la herida y comienzan a desarrollarse, y las larvas alcanzan una longitud de alrededor de 2,5 centímetros. Es decir, que podemos inferir cuánto es el tiempo del desarrollo de esta miasis en función del tamaño de las larvas. Alrededor de esta longitud, la larva se desprende en pupa en el suelo. Aquí vemos una imagen de la larva de Cocliomia, y por otro lado el desarrollo de ellas en una herida donde se colocaron los huevitos, como llamamos recién, queresa. Estos gusanos, o estas larvas, liberan toxinas que generan la posibilidad de la cicatrización. Además, son indoloras, es decir, que el animal siente cierto escozor, pero no tiene dolor por la presencia de estas larvas. Pensemos que hasta hace no muchos años la principal causa de muerte de los terneros en amplias zonas del país era por la miasis que se ocasionaba desde el nacimiento, donde en el pupo, que queda húmedo y ciertos restos de sangre atraían a las moscas y generaban que se produjese una miasis en el lugar. Esa miasis comía los tejidos y terminaba con una herida abdominal que muchas veces se contaminaba y producía la muerte del ternero. Como decíamos, esa herida que va generando la infestación por las larvas deja lugar a una infección secundaria por bacterias, que a su vez atraen a otras moscas y se generan ciclos nuevos de oviposiciones nuevas en ese lugar. Las larvas entonces, de 4 a 7 días, cuando llegan a ese estado de desarrollo de alrededor de 2,5 centímetros, se desprenden y van a pupar en el suelo. El adulto de esa pupa, de acuerdo a algunas condiciones climáticas, normalmente eclosiona en condiciones favorables en 1 semana, 10 días, y si no, se prolonga hasta 8 semanas el momento de la eclosión, de donde emerge la mosca adulta. Con lo cual puede haber varias generaciones de Cocliomia en una temporada de cálida en el verano. Varias imágenes de heridas colonizadas por larvas. Estas teníamos larvas de prácticamente 2 días, aquí también,
Y después empiezan a aparecer larvas de distinto tamaño, porque sobre una herida se van depositando huevos en los días sucesivos con estadios de desarrollo diferentes. El tratamiento es con productos larvicidas, comúnmente se llaman cura bichera, y esto viene preparado de distinta manera. Quizás la más cómoda sean los aerosoles, que además vienen conformados con productos cicatrizantes que coadyuvan al proceso de cicatrización, pero también está el problema de la permanencia, es decir, el efecto residual del aerosol es muy poco, con lo cual hasta que no se produzca la cicatrización va a seguir habiendo humedad y restos sanguíneos, con la posibilidad de que nuevas moscas ovipongan y tengamos desarrollos nuevos. Usando las pastas curabichera, que además son repelentes de insectos, es un producto que permanece más tiempo y tiene un efecto más duradero y da más tiempo a la cicatrización. Como otra forma de controlar este tipo de problemas es el uso de un inyectable endectocida que por vía sistémica hace que no puedan desarrollarse las larvas, ya que la queresa colocada allí apenas se desarrolla en larva, consumir el producto, se mueren. Estas son algunas imágenes en humanos para verificar que esto también se da en el humano. No es extraño que aparezcan humanos, personas enfermas, normalmente por alguna cuestión de falta de higiene, se producen algunas laceraciones en piel, por rascado de piojo, como consecuencia queda una pequeña herida y eso es óptimo para la colocación de la queresa y el desarrollo de larvas. En cuanto al control de la bichera, la cocleomia tiene la particularidad de que el apareamiento se produce una sola vez en la vida y la mosca durante el periodo de vida va a ir eliminando, oviponiendo y generando querezas durante los meses de vida, pero el apareamiento fue una sola vez. Con lo cual, en Estados Unidos, en los años 70, erradicaron la enfermedad. Como hicieron un programa de control biológico, esterilizando a muchísimos millones de machos que fueron eliminados al ambiente durante 2 temporadas, y con esto ellos fertilizaban a hembras, o se apareaban con hembras, mejor dicho, que no podían luego producir huevos con capacidad de desarrollar, y esto hizo que desapareciera la enfermedad. Esto se extendió a México también, y son los 2 países que han eliminado en el continente americano la miasis. La gastrofilosis es la enfermedad ocasionada por larvas de moscas que colonizan el estómago del equino. Como decíamos, pueden parasitar estas larvas fundamentalmente el estómago, pero a veces también el intestino delgado. Hay 2 especies que tenemos en nuestro país: el Gasterophilus intestinalis y el Gasterophilus nasalis. En ambas especies la cópula ocurre durante el verano y en vuelo, y la hembra adulta deposita sus huevos en el pelo de distintos lugares, dependiendo de cuál de las 2 especies fuere, en el hospedador. En el Gastrophilus intestinalis suele colocarlo en las patas delanteras y en los hombros, como vemos en la imagen de la derecha, y son de color blanco amarillento sus huevos. En caso de Nasalis,
lo coloca en la zona submaxilar o en el pecho del animal, de donde el animal luego los va a lamer una vez desarrollada la larva. Los huevos de su sitio donde están pegados en los pelos son lamidos por el hospedador y dentro de la boca del equino desarrollan larvas. Permanecen cerca de un mes en la mucosa lingual o bucal y luego de eso son deglutidos. Una vez deglutidos, migran hacia la mucosa de la región del cardias y del píloro, del estómago, donde permanecen muchos meses, de 8 a 10 meses, en realidad hasta las condiciones climáticas favorables de la próxima primavera. Si asumimos que la mosca estuvo viviendo en el verano, colocó sus huevos en verano, al final del verano se desarrollaron estas larvas en la mucosa de la región pilórica o cardíaca del estómago. Luego de 8 o 10 meses volvemos a la próxima primavera, donde dadas las condiciones climáticas, las larvas se desprenden con la materia fecal del hospedador para transformarse en el suelo pupa y luego en el adulto. Más o menos desde el estado de pupa, en 3 a 5 semanas emerge el adulto.